Hoy es 13 de enero del 2019. No tenía pensado hablar de esto, la verdad. Más al final explicaré por qué, pero pues siento que debía hacerlo y pues acá estamos, ¿no? Ok. En estos tiempos hemos visto cómo la sociedad se ha hecho cada vez más abierta a ciertas prácticas, por llamarlo de alguna manera, que antes eran cruelmente castigadas o de plano ignoradas en el panorama social, invisibilizándolas y pues negando su existencia. Entre ellas tenemos la homosexualidad, la liberación del rol de la mujer y por supuesto la transexualidad. Desafortunadamente, a la misma velocidad a la que llegan los avances, lo hacen los retrocesos, especialmente con este último tema de la transexualidad, donde no solo la existencia de lobbies que se apropian del término o movimientos políticos que lo ven como un potencial trampolín de votos, sino la aparición de individuos y colectivos amenazan la seriedad detrás de la transexualidad. Podemos verlo en la difusión de imágenes que hablan de la existencia de múltiples géneros o sexos, sin ningún tipo de sustento científico, psicológico o sociológico, sino como una mera plataforma de propaganda, pero que aún así son llamados trans. Según la definición propia de diccionario, una persona transexual es aquella que se siente identificada con el sexo opuesto y adquiere caracterizaciones propias del mismo, ya sea mediante sus prendas de vestir, intervenciones hormonales y o quirúrgicas en algunos casos. Pero se tiene como precedente la existencia de una inconformidad respecto a su sexo biológico o una disforia de género. El ser transexual no es simplemente una definición, sino una consecuencia de una serie de acontecimientos en la vida de la persona, y es lo que se está desestimando. La necesidad de pertenecer a un grupo, las tendencias y la moda de lo políticamente correcto y sexualmente diverso está llevando a que algo tan serio como esto sea puesto como una etiqueta a fin de ser cool y hacerse notar. Ese es el motivo por el cual vemos géneros alternos como estos que aparecen simplemente siendo una manera de categorizar diferentes conductas personales que poco o nada tienen que ver con una identidad sexual, incluso llegando al punto de confundir o mezclar términos como orientación sexual, identidad de género e identidad sexual, a fin de poder llamarle trans a todo lo que se mueva, por decirlo menos. Y los realmente afectados por todo esto son los que pasan años de su vida en terapias e intervenciones para al final simplemente ser puestos en la misma categoría de estas personas que, repito, muchas de ellas solamente buscan crear tendencia. Y hay casos terribles relacionados con esto. La creencia de que ser trans es simplemente decirlo ha llevado a que la definición de la palabra misma se altere y actualmente sea casi irreconocible, a que en estos días sea el refugio contra la ley para maltratadores y violadores que hacen uso de su capacidad de autodefinirse, comillas, comillas, promulgada por las organizaciones que he mencionado anteriormente. No solo es un coñazo el saber que ser trans es simplemente teñirte el cabello e inventar una palabra impronunciable sin ningún sentido, sino que las personas que realmente están pasando o estamos por ese proceso seamos despotricadas por ser ejemplos de los roles de estereotipo de género. Es un dolor de huevos que la comunidad y el lobby en general se haya vuelto una amalgama de críticas mutuas por ideales políticos y que la discriminación entre sí sea más fuerte que la proveniente del exterior. Es un fastidio que las políticas públicas ya no se hagan a fin de proteger a los marginados, sino por satisfacción de un grupo en específico, llegando incluso a hacer políticas que aumentan la marginación en aras de una discriminación positiva, que solo segmenta más la diferencia entre unos y otros, socavando la ley y la libertad de expresión, como en el caso específico de Canadá, y el principio de igualdad. Referente a Canadá, es básicamente una propuesta, una ley, en la que se le exige a las personas que llamen a la gente con el pronombre con el que se identifiquen. Ya no estamos hablando solamente de una persona trans o una persona trans masculina que busque ser llamada de él, ni una persona trans femenina que busque ser llamada de ella, sino de gente que no se identifica con ningún género o que se identifica con los dos y quiere ser llamada ellos. No solamente estamos hablando de que se regula
la forma de tratar a alguien, sino que se castiga de manera coercitiva a quien no lo cumpla, llegando incluso a multas o a la cárcel. Y obviamente estas leyes también en muchos casos violan el principio de igualdad. Antes, ser trans era sinónimo de enfermedad mental. Eso ya había cambiado y parecía un nuevo tiempo para las oportunidades venideras. Pero estas medidas aleatorias de cierta gente han traído a la palabra la vieja definición, en la que los trans somos unos pervertidos faltos de atención que buscan privilegios. Del mismo modo en que ser feminista se volvió el ticket de entrada a determinados sectores de la sociedad y ser gay te abría la puerta a otros tantos, el ser trans ahora te asegura un puesto como instagramer o líder de tu propio grupo de fans como un edgy boy o algo así. Es risible que la lucha de décadas por un poco de aceptación social termine en apoyar a criminales que notablemente se burlan de la ley al asumirse como algo que no son, y que estos grupos propulsores les aplaudan y propicien estas prácticas. Que, en lugar de fomentar la integración, se busca imponer de manera forzosa comportamientos que se consideran adecuados, entre comillas, llevando incluso al Estado a intervenir en la manera en que las personas llevan sus relaciones interpersonales, como lo dije en el caso canadiense, y avivando la censura, la restricción a la libertad de expresión y ese malestar que de por sí se tiene hacia las personas trans. La comunidad LGBT está pasando a ser la burla de todas las personas, inclusive de quienes por denominación deberíamos pertenecer a ella. Los que no nos sentimos representados por muchas de sus prácticas, en ocasiones victimistas, que evitan el progreso. Los que nos sentimos atacados por su discriminación latente, los que sabemos que estamos siendo dejados de lado porque los intereses políticos y sociales del momento requieren nuevos reclutas para estos movimientos, porque un chico joven que cree que teñirse el cabello y vestir de negro vale más la pena que alguien que no intenta sobresalir únicamente por su identidad sexual. Esa necesidad de encajar y la necesidad también de algunos movimientos sociales de conseguir más adeptos se complementan a la perfección y dan luz verde a que estas cosas sucedan. Se apremia el libertinaje de ciertas personas y se justifican conductas completamente amorales, pasándose por el forro cualquier opinión que no cuadre con sus ideales. La maxificación de las cosas lleva a la gente a creer que la identidad sexual es el resumen completo de tu personalidad, cuando esta en realidad es solo una parte inherente de ella, lo que origina esta ignorancia de crear géneros por deporte y ridiculizar la transexualidad, al igual que se hizo en su momento con las orientaciones sexuales. Era un tema del que no tenía pensado hablar, por lo que mencioné al principio del video, pero tenía que hacerlo. Tenía otras cosas en mente, dejé otros proyectos pausados, pero necesitaba hacer esto, o sea, definitivamente necesitaba hacerlo. Es un tema muy incendiario, sé que puede despertar algún tipo de opiniones si es que alguien llegara a verlo, pero tenía que hacerlo, era necesario tener que hablar del tema, estaba ya cansadísimo. Y después de haber visto un video de Dallas en el que habla de feminismo, lo dejaré abajo en la descripción. En el punto 10 específicamente me sentí muy identificado con lo que dijo y creo que debía aportar mi granito de arena para que las personas comprendan más qué es lo que hay detrás de todo este trasfondo ideológico y político. Me alegra saber que somos varias personas las que estamos de acuerdo con esto y que podemos hablar sin ningún problema, así que tenía que hacerlo. Es muy personal y aunque sé que probablemente me metan aprietos, vale la pena cada maldito segundo hacerlo.